Actualmente hay muchos mecanismos que nos facilitan la vida, siendo que para un mejor vivir el ser humano siempre busca automatizar su día a día a través de objetos o equipos que sirvan para determinados usos. En sí se van a hablar de entradas analógicas, las cuales son de suma importancia en los sistemas digitales. Estas permiten medir variables físicas como la presión, el flujo, la temperatura, el color o la distancia. En este caso se medirá la cantidad de luz a través de un LED y una fotocelda, convirtiendo la señal analógica que la fotocelda capte en una señal digital que se permite observar a través del bombillo LED. Los objetivos serán montar un diseño experimental mediante el uso de MATLAB que nos permitan captar una señal analógica de una fotocelda por medio de un LED y enseñar la programación mediante MATLAB para el funcionamiento necesario para dicho montaje. Se va a usar una placa Arduino Uno, la cual es una tarjeta de desarrollo de software de Arduino. Esta placa es útil para iniciar con la programación y con proyectos basados en la electrónica. Se fundamenta con un microcontrolador ATmega 328P y contiene 14 pines de entrada y salida digitales, de los cuales 6 pueden ser usados como modulación por ancho de pulso, y esta placa también cuenta con 6 entradas tipo analógica. En términos de conexiones incluye conexiones USB y un conector tipo jack de alimentación, de forma que se pueden encontrar también terminales para conexiones ICSP como un botón de reseteo. Se va a utilizar el cable AB, que es el cable que se conecta desde la tarjeta Arduino al computador. Una protoboard, esta es una placa de prueba que permite interconectar elementos electrónicos sin la necesidad de soldar los componentes, logrando así que se facilite el armado de circuitos o sistemas electrónicos. Se van a utilizar cables que son cables puente para prototipos. En sí son cables con un conector en cada punta que se usa normalmente para la interconexión entre sí de los componentes en una placa de prueba. La fotocelda sería un dispositivo electrónico que transforma la energía luminosa en electricidad a partir de un efecto fotovoltaico. Esta se elabora con materiales sensibles a la luz y tiene el mismo principio de una celda solar fotovoltaica. Se va a utilizar un LED, que es un diodo emisor de luz. Estos componentes electrónicos permiten el paso de una corriente eléctrica en un solo sentido. Este sería en sentido contrario. Los LED tienen dos conexiones, una larga y otra corta, para que pase la energía eléctrica por este dispositivo y emita luz. La conexión larga al polo positivo y la conexión corta al polo negativo. Una resistencia, que es la medida de la oposición al flujo de corriente en un sistema eléctrico. Por ende, cuanto mayor sea la resistencia, menor será el flujo de corriente, y cuanto menor sea la resistencia, mayor será el flujo de corriente. La resistencia que se va a utilizar en este caso será una de 220 ohmios, como se ve en la figura. Los objetos utilizados en esta guía se compraron en el almacén de electrónica El Sonido. Está ubicado en la calle 72 con 38B 03 en el local 12. Los precios que manejan se verán a continuación en la tabla. Buenos días, compañeros. Este es nuestros implementos o materiales para el montaje de nuestro Arduino, que es nuestra tarjeta Arduino con su cableado para la conexión con la computadora, su luz LED, su fotocelda o fotoresistencia, su resistencia de 220 ohmios, su cableado, usaremos 5 cables para esta experiencia, y su protoboard. Luego de esto utilizaremos la resistencia y la colocaremos en su puerto. Colocamos aquí en esta entrada y en la otra. Luego de eso cogeremos la primera conexión del cable, que es para utilizar una tierra, un polo a tierra. La conectamos inmediatamente inferior en este lugar, aquí, y luego le hacemos el puente a una celda inmediatamente inferior.
Luego de eso realizamos el puente con otro cable hacia nuestra tarjeta Arduino, que se debe colocar en nuestra tierra. Sería esta entrada, ground por sus siglas en inglés. Luego de eso procederemos a colocar nuestra señal análoga en el puerto inmediatamente superior a la resistencia, como vemos aquí en esta entrada, y la llevamos a nuestra tarjeta Arduino, que puede ser cualquiera de estas entradas que vemos aquí, de A0 a A5, que va a ser nuestra señal análoga, pero lo debemos especificar en nuestro software. Yo lo voy a colocar en A0. Es indistinto cualquiera, pero con la salvedad de que hay que colocarlo en nuestro software de programación. Luego de eso procedemos a colocar nuestra fotoresistencia o fotocelda en la entrada inmediatamente superior a la conexión que hemos utilizado para nuestra señal análoga, que es aquí arribita. Conectamos y luego de eso conectamos en un puerto inmediatamente superior a este que hemos conectado acá arribita. Luego de eso procedemos a hacer la colocación de otro puente, que es de nuestro fotocelda en la entrada inmediatamente superior, como hemos venido haciendo, para que la reconozca, y la llevamos a un puente acá arribita. Luego de eso, con el último cable que vamos a mandar a la señal del Arduino, es para mandar nuestra señal o nuestra salida de 5 voltios, que es aquí arribita. Y último y no menos importante es la colocación de nuestra luz LED, que es en esta entrada, en la que dice ground por sus siglas en inglés de tierra, y en la número 13, que es para el reemplazo de la señal análoga de esta que vemos acá. Y procederemos a conectar nuestro puerto USB para que lo reconozca en nuestro sistema Arduino. Como procedemos, ya se puede ver que está encendido, y solo debemos hacerle la programación en el software. Buenos días, compañeros. A continuación vamos a explicar cómo va a ser la programación del código en MATLAB para que así podamos entender cómo se va a llevar a cabo este proceso. Primero que nada, vamos a hacer una pequeña introducción para que entendamos cuáles son los comandos que debemos colocar antes de iniciar el código. Primero que nada, debemos limpiar nuestro workspace con el comando clear. Este comando es muy importante debido a que si nosotros corremos el código por primera vez, se nos va a crear esta variable de A, la cual nos crea el puerto de enlace del Arduino al MATLAB. Si llegamos a correr este código por segunda vez y no tenemos este comando de clear, MATLAB nos va a arrojar un error en el que nos indica que ya este puerto está siendo ocupado. Por lo tanto, el código no va a correr y se va a presentar un problema. Por lo tanto, este comando clear es muy importante. A continuación, también usaremos el comando clc para limpiar la ventana de comandos. Este comando nos va a servir más que todo para poder visualizar de manera correcta y sin impedimentos los resultados en la ventana de comandos. Por último, vamos a usar el comando de close all para cerrar cualquier otra ventana o pestaña que tengamos abierta y que de esta manera pues no interfiera en nuestros resultados, los cuales queremos observar. Entonces, en este orden de ideas, el comando clear, el comando clc y el comando close all van a ser los que vamos a utilizar antes de iniciar el código. Luego vamos a establecer nuestra conexión Arduino llamándola por la variable A, la cual va a ser igual a Arduino. Recordemos que antes de realizar cualquier código en Arduino, previamente debemos haber terminado un enlace entre la tarjeta y el computador mediante los add-ons de MATLAB para el support del hardware de Arduino. Claramente,
este Arons nos va a asignar una variable para cuando nosotros conectemos el Arduino desde el USB al computador, podamos traerlo a escena. Esta variable va a ser A, y cada vez que especifiquemos esta variable de A, tal y cual como se aparece aquí, traeremos nuestro equipo Arduino a la escena. Ahora hay que especificar cuál va a ser el puerto de conexión del Arduino, cuál puerto estará conectado al computador. En nuestro caso será el puerto COM3. Ustedes pueden verificar este puerto yendo al administrador de dispositivos y ahí verificando en la sección de puertos. También pueden tipear el comando A es igual a Arduino en la ventana de comandos y este les arrojará en las descripciones cuál va a ser el puerto en el que está conectado su tarjeta. De igual forma tenemos que especificar cuál va a ser el tipo de tarjeta que tenemos. En este caso va a ser una tarjeta Arduino Uno. Lo más probable es que ustedes compren la tarjeta, sepan cuál es el tipo de tarjeta. Si no lo saben, de igual forma también tipean A es igual a Arduino, así, aquí en la ventana de comandos, y este les arrojará un resumen en el que les muestre el puerto en el que están conectados y el tipo de tarjeta que tienen. A continuación también vamos a especificar lo que es el baud rate, el cual es el número de unidades de señal por segundo. Simplemente este valor es para ver cuántas señales van a ir por segundo y verificar el número o la velocidad de los datos que vamos a ir obteniendo. Vamos a establecerlo en un valor común para este tipo de trabajos, de proyectos, el cual ronda los 9600. Entonces finalmente el comando va a terminar siendo A es igual a Arduino, entre paréntesis colocamos lo que es el puerto en doble comilla, el tipo de tarjeta que es 1 y el baud rate junto con el valor. Cerramos paréntesis y colocamos punto y coma. A continuación vamos a trabajar con lo que es la configuración de los pines y la definición de las variables. Primero que nada debemos asignarle las posiciones a cada uno de los pines mediante una variable que tenga un valor por string, dado que al momento de meter estos parámetros en los comandos debemos colocar son strings que nos van a relacionar las posiciones, no podemos colocar números. La decisión de llamar cada una de las variables con el prefijo LDR es por las siglas en inglés de la palabra fotocelda o fotoresistencia. Entonces creamos la variable LDRPin con la posición que va a ser A0, como ya lo habíamos especificado antes. Esta A significa de analógico y 0 es la posición. LDR LED va a ser la posición en la que va a estar ubicado el LED, el cual va a ser la posición digital 13, como se ve aquí. A continuación vamos a establecer el valor tanto para la variable del voltaje que ingresa, que va a ser LDR-ADC, el cual va a iniciar en 0, claramente, y también para el valor de la señal convertida, que va a ser LDR voltaje, que también va a iniciar en 0. Usando el comando configure pin, podemos configurar los dos pines que ya hemos definido con anterioridad, que son el pin de la fotocelda y el pin del LED. Entonces usamos el comando configure pin. El primer parámetro va a ser el objeto, es decir, va a ser nuestra tarjeta Arduino, la cual vamos a traer a escena con la variable A, como lo hemos definido anteriormente. El segundo va a ser la posición del pin. Para el caso de la fotocelda, va a ser A sub 0, entre comillas, como aparece acá. No es necesario aquí escribir entre comillas A sub 0, debido a que simplemente hemos escrito la variable que equivale a la posición en formato string. Para el caso del LED, pues va a ser LDR LED, que contiene la posición del LED. A continuación vamos a definir el tipo del pin, que puede ser o analógico o digital, y también puede ser o de entrada o de salida. Para el caso de la fotocelda va a ser una señal de entrada analógica, y para el caso del LED va a ser una señal digital de salida, dado que la señal que recibe la fotocelda la vamos a convertir en una señal digital de salida que va a ser interpretada por el LED en un encendido o en un apagado. Siguiendo esto, vamos a trabajar con la última parte del código, que va a ser el loop, el encendido y apagado del LED y el gráfico de la señal analógica.
Primero que nada vamos a crear un contador para crear el loop. Lo definimos en i es igual a 1. A continuación definimos un vector de ceros de dimensión i, el cual lo vamos a llamar data y vamos a crearlo con el comando zeros, que nos va a crear un vector de ceros. Adentro de dicho comando va a ir el tamaño del vector. En este caso va a llevar el tamaño del contador, es decir, a medida que vayan pasando los segundos, a medida va creciendo dicho vector de ceros. Vamos a crear un bucle while que va a mantener el código corriendo de manera infinita hasta que la condición pase de falso a verdadero. Entonces, va a correr de manera infinita gracias a que ya le hemos especificado que la condición va a ser true. Dentro del comando while, el bucle while, vamos a encontrar este comando que va a ser read voltage. ¿Para qué nos sirve este comando de read voltage? El comando de read voltage nos va a ayudar a leer los valores obtenidos por la fotocelda en el Arduino, es decir, va a interpretar los valores analógicos. Entonces, le asignamos la variable LDRAC que ya ha sido creada con anterioridad, como aparece aquí, y van a ir cambiando esos valores desde 0 hasta 5 voltios. El primer parámetro va a ser el objeto, la conexión Arduino, y el segundo parámetro va a ser la posición del pin en el que vamos a leer dichos valores. En este caso sería la posición de la fotocelda, es decir, A0. Dicha posición la invocamos con la variable que tiene por valor string. Vamos a hacer la conversión de la señal mediante las equivalencias. Colocamos que LDR voltage, variable que ya hemos definido con anterioridad, igual a 0, es igual a LDRAC por 255 entre 1023. Una vez que ya hemos convertido dichos valores, vamos a imprimirlos. Esta parte es muy importante, dado que nosotros necesitamos visualizar cuál va a ser el comando, o más bien visualizar cuál va a ser el umbral en el que vamos a ir trabajando. Este umbral va a ser el límite en el que decidimos si se apaga o si se prende el LED. Entonces, en este caso, vamos a ir al botón de Run para analizar cuáles son dichos valores. Por el momento, esta gráfica no nos interesa, va a ser una explicación para el final. A medida de que nosotros vamos acercando una luz a la fotocelda, vamos a ir obteniendo valores mayores, tal y cual como se muestra en pantalla. ¿Qué pasa si yo voy retirando dicha luz de la fotocelda? Vamos a ver que los valores disminuyen, y va a haber un momento en el que los valores han disminuido tanto como para obtener valores muchísimo menores. Nosotros nos llegamos a dar cuenta que cuando la luz es retirada de manera completa, o sea, cuando ya no hay mucha luz, observamos un patrón en el que los valores obtenidos van a ser menores que 0.01. Entonces, en este sentido, entendemos que el umbral que tenemos que fijar va a ser el valor de 0.01. Entonces, en este sentido, este va a ser el valor que vamos a obtener para el umbral y que luego vamos a usar para el ciclo if. En resumen, debemos encontrar cuál va a ser el valor del umbral. Una vez lo obtengamos y analicemos que después de dicho valor, es decir, con valores inferiores vamos a obtener poca luz, lo traducimos a que debemos encender el LED. Con valores superiores a ese umbral entendemos que hay luz, por lo cual traducimos que no debemos encender el LED. Entonces, por eso es muy importante estos dos comandos para imprimir los valores. A continuación vamos a terminar el vector infinito de ceros. Es muy lógico que definamos este valor de ceros, dado que a medida que vamos a ir corriendo este loop, cada uno de esas posiciones van a ir siendo reemplazadas por cada uno de estos valores. Es decir, en la primera posición, cuando i es igual a 1, ese primer cero va a ser reemplazado por el primer valor que
obtenemos después de este primer loop. El segundo 0 va a ser reemplazado por el segundo valor de este mismo loop y así infinitamente gracias a esta sentencia. Esta línea de aquí va a ser importante para ir reemplazando cada uno de los valores en nuestro vector infinito de ceros. Que pues bueno, va a dejar de ser de ceros porque van siendo reemplazados por el porcentaje de dichos valores que vamos obteniendo acá. A continuación vamos a graficar con el comando plot los valores de dicho vector data. Le asignamos una línea roja con puntos y un ancho de línea de 2. Le pondremos un título con el comando title, el cual va a ser análisis cualitativo de la señal analógica de una fotocelda por medio de un LED. La etiqueta de los ejes XY con los comandos XLabel y YLabel, como se muestra aquí. En el eje X el tiempo y el tipo de fuente va a ser negrita. Para el YLabel va a ser porcentaje de luz recibido y el tipo de letra en negrita. Por último vamos a definir lo que son los límites con el comando axis. Los dos primeros valores van a ser los límites del eje X. El primer valor va a ser 0 y el segundo va a ser un valor que va a tender tan grande como nosotros queremos que sea. Por lo tanto va a ser una gráfica en tiempo real. Los otros dos van a ser valores para los límites del eje Y, de 0 a 100, que son el porcentaje, no recibe luz, recibe mucha luz. Finalmente le colocamos la gradilla con el comando grid y la configuración on y reducimos la impresión de dichos valores para visualizar muy bien el umbral con el comando pause y le colocamos adentro un valor de 0.5 para que el código se retrase 0.5 segundos. Por último, con el ciclo if podemos definir el apagado y el encendido del LED. Si el valor de LDR voltaje cae o es igual a 0.01, valor que ya hemos definido del umbral, le indicaremos que encienda el LED. ¿Con qué? Con el comando writeDigitalPin, el cual nos va a ayudar a traducir los valores de la señal analógica a la digital. El primer parámetro va a ser el Arduino, el segundo va a ser la posición del LED al cual vamos a ir llevando los valores, que ya lo hemos definido antes, el D13, y el tercer parámetro va a ser o 1 o 0, que en lenguaje binario el 1 se da para el encender y el 0 se le da para el apagar. Entonces, si el LDR voltaje no es menor o igual a 0.1, sino que es mayor, interpretamos que hay luz, por lo tanto no debemos prender el LED. En dado caso que sí sea menor o igual, pues interpretamos que hay poca luz, por lo tanto hay que prender el LED. De esta forma cerramos los ciclos porque cada ciclo debe tener su end, este primer end para el ciclo interior y el segundo end para el ciclo while, tal y cual como aparece acá abajo. Y eso, compañeros, sería todo. Vamos a correr el código para que veamos, por último, cómo va a ir variando dichos valores. Vamos a ver la gráfica en acción, como ustedes la pueden ver. De esta forma, acercándole una luz al LED, ustedes pueden ver, a la fotoresistencia, ustedes pueden ver cómo va a ir variando dicho comportamiento. Aquí se la ponemos cerca, miren cómo va subiendo, y aquí se la alejamos. Eso sería todo. Muchas gracias por ver. Bueno, luego de poner a correr nuestro código se ve de la siguiente manera. El código anteriormente mostrado. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que al colocar nuestra fotocelda o fotoresistencia, a medida que se opaque la luminosidad del medio, la resistencia interna de la fotocelda también disminuye, lo cual hace que la luz del LED aumente, es decir, es una relación inversa, como vemos a continuación. Al opacar la luminosidad del medio, se va a encender, se procede a encender la luz LED, como vemos, y prendemos y se prende
la luminosidad del LED. Luego encendemos de nuevo y se procede a apagar con ese proceso automático. Otra manera de realizarlo es tapando el medio receptor de la fotocelda de la siguiente manera. Ahí también no recibe señal energética de la luminosidad del medio y también se enciende la luz LED, como vemos ahí en el ejemplo. En la gráfica se presenta el comportamiento generado por una señal analógica de una fotocelda por medio de una luz LED. Este porcentaje de luz recibido se grafica en porcentaje versus tiempo de exposición. En general se observa que hay respuestas directas por parte del montaje con respecto a la exposición de luz, obteniendo grandes picos con un valor superior al 90% e incluso llegando al 100%, que sería su tope, cuando este es expuesto a la luz directa. A su vez, al momento de retirar la luz se puede observar lo repentina que llega a ser el descenso de la curva. Esto permite determinar el correcto y satisfactorio funcionamiento del montaje realizado.